Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Oh, ven, oh, ven, oh, ven, hermano, adoremos al Señor. Una vez más cantémoslo. La invitación la abre el Señor. La invitación la abre el Espíritu Santo esta noche y nos dice: oh, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Oh, ven, te dice el Espíritu. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Oh, 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 ven. Oh, ven, hermano. Oh, ven, iglesia. Adoremos, exaltemos su santo nombre. El nombre del Padre, el nombre de Cristo y el nombre del Santo Espíritu de Dios. Oh, te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Oh, te bendecimos, te adoramos. Bendito Rey, bendito Dios.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Oh, oh, yo quiero verte. Digámosle, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Canta, Santo, Santo, Santo. Cantémosle, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 digámoslo. Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Oh, Señor, queremos verte. Muéstrate a nosotros en la hermosura de tu santidad, Señor. Oh, Señor. Oh, Jesús. Dile al Señor, muéstrate a mí, Señor. Queremos adorarte y bendecirte a ti, Señor. Bendecir tu nombre. Adorar. Hemos venido a adorar, a levantar incienso de adoración. Que nuestra alabanza, que nuestra adoración y que nuestra oración sea como un incienso de perfume agradable a ti. Oh Señor. Así como estás, dile, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre
3 veces santo, 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 yo quiero verte. Sí, Señor, muéstrate a tu pueblo. Muéstrate a nosotros, Señor. Hoy más que nunca te necesitamos. En este tiempo, Señor, hoy más que nunca necesitamos verte. Necesitamos conocerte más y más. Muéstrate a tu pueblo. Muéstrate a nosotros, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, oh Espíritu Santo. Gracias por visitarnos y gracias por estar en este lugar, Señor. Gracias por estar ahí con mis hermanos, con nuestros amigos que nos ven. Tú estás en todo lugar, Señor, a donde se reúne un pueblo, donde se reúne 2 personas, 3 personas en tu nombre. Ahí has prometido estar. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos la bienvenida a los que ya nos sintonizan y están conectados con nosotros, la familia Mengíbar, la hermana Isa, hermano Vladi, familia Molina Muñoz, hermana Gloria Molina. Así que sean bienvenidos. Aquí tenemos a nuestra pastora, tenemos a hermana Flori que también está aquí con nosotros. Y así vamos a ir dando la bienvenida a todos aquellos que se vayan añadiendo. Si usted se acaba de conectar, sea usted bienvenido a esta transmisión. Quiero saber quiénes están conectados. Estamos dando también la bienvenida a Rubén Ayala, que nos ve desde allá, desde Canadá. Bienvenido a él y a su esposa Patti. Así que es un privilegio, un gusto que estén con nosotros. Esta noche vamos a dar una enseñanza. Quiero ser corto en darla, pero queremos ser concisos en que lo que estamos estudiando es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está reflejado en el tabernáculo de Dios, que es conocido como el tabernáculo de Moisés. Así que vamos a iniciar en esta hora. Les damos la bienvenida aquí a la iglesia Jesús el Buen Pastor. Y quiero antes de iniciar, hoy vamos a estudiar la parte número 4 del estudio que estamos impartiendo el nuevo pacto. Pero antes quiero que hagamos nuestra declaración de la iglesia Jesús el Buen Pastor y acompáñenme, usted lo puede leer ahí en la pantalla. Dice así: el Dios de toda gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Esta declaración está basada en la palabra de Dios y, para ser más exactos, está en 1 Pedro 5:10. Así que, dicho esto, vamos a entrar a lo que hemos estado estudiando. Quiero nada más enfatizar con respecto a lo que ya hemos visto, hemos hablado. Así que acompáñenme aquí en la pantalla. Solamente quiero hacer un resumen pequeño de lo que ya hemos visto. Este es el tabernáculo de Jehová, el tabernáculo del Señor, conocido como el tabernáculo de Moisés. Aquí en esta área donde usted ve el punto rojo, es la puerta de la entrada del tabernáculo. Ya nosotros hemos visto que esto representa a Jesucristo, que Él es la puerta, Él es la puerta de las ovejas. Dice en Juan 10:9 que el que entra por Él encuentra salvación. Aquí vemos el altar de bronce donde se ofrecían los holocaustos, se ofrecían las ofrendas al Señor. Y si usted alcanza a ver aquí tenemos a un corderito y aquí tenemos al que trae el corderito. La persona ponía las manos sobre el cordero, sobre la cabeza del cordero, y eso representaba que depositaba su pecado. Luego los sacerdotes degollaban el animalito, ponían la sangre en los cuernos del altar, derramaban el resto de la sangre al pie del altar y luego quemaban la ofrenda al Señor. En esta parte ya vimos que este es el lavacro o la fuente de bronce.
que contenía agua, y esta estaba colocada entre el altar de bronce y el tabernáculo del Señor. Aquí tenían que venir los sacerdotes a lavarse las manos y a lavarse los pies antes de entrar al lugar santo a ministrar. De lo contrario podían morir. Ya explicamos que el agua significa la palabra que nos limpia, y la fuente representa de nuevo a Cristo. Así como el altar de bronce representa a Cristo, porque ahí se ofrecía el Cordero, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fuente representa la palabra, que es el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne, y ese es Jesucristo. Caminó entre los hombres, humilde, y caminó entre nosotros para darnos la salvación que tanto necesitábamos. Luego vimos aquí en esta área, donde está el punto rojo, puede usted ver, hablamos del candelero de oro, que representa también a Cristo. Él es la luz del mundo. Luego vimos la mesa de los panes de la proposición, y eso representa el pan que descendió del cielo. Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendí del cielo, así como Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, refiriéndose a Él mismo. Y está representado en el candelero de oro. La mesa representa el pan, que es Cristo, que nos sacia y que nos da vida eterna. Bueno, ahora, esta noche vamos a ver con respecto a lo que es el altar del incienso. Así que póngale atención a lo que vamos a ver en este momento, porque vamos a proyectar un video de 1 minuto. Dura 1 minuto 30 segundos. Pero es muy importante que usted le ponga mucha atención, porque de esto vamos a hablar en esta noche. Así que cuando tú hagas el close-up ahí, me avisas para que yo pueda proceder a poner el video. ¿Ya? Adelante entonces. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Bien, este es el video acerca de lo que es el altar del incienso. Muy interesante, me gustó mucho ese video porque es muy claro en lo que el Señor le indicó a Moisés que hiciera. Ahí vemos una ilustración acerca de lo que era el altar de bronce. Yo quiero que notemos algo muy interesante, porque recordemos que el tabernáculo de Dios fue mostrado a Moisés esos 40 días y esas 40 noches que él pasó en el monte hablando con Dios. Todo fue tan detallado. ¿Por qué razón? El Señor le dijo: ponga mucha atención, Moisés, a lo que te voy a dictar, lo que vas a escribir. Además, el Señor se lo mostró, porque este tabernáculo representa el tabernáculo que está en el cielo. Esta es una copia nada más de lo que en el cielo existe.
Pero ¿por qué tenía que ser tan exacto? ¿Por qué tenía que ser tan igual al que está en el cielo? Porque ellos vivían en el tiempo de la ley, en el tiempo en el cual tenían ellos que estar sacrificando constantemente corderitos, toros, becerras, cada año por el pecado. Pero la Biblia dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1, verso 19 y 20, que el Señor había preparado desde antes de la fundación del mundo el Cordero perfecto que venía a hacer la redención de la humanidad y a limpiar nuestros pecados, que es Jesucristo, el Cordero de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios, a Él no le sorprende nada. Si Él había preparado el Cordero desde antes de la fundación del mundo, era porque Él sabía que cuando Él iba a hacer la tierra, iba a hacer la creación, iba a poner al hombre en el huerto, el hombre iba a fallar, el hombre iba a pecar. Pero como Dios nada lo sorprende, Él siempre está preparado, Él siempre tiene plan A, plan B, pues Él tenía el Cordero de Dios destinado. Es por eso que estamos estudiando el tabernáculo para ver cómo el tabernáculo refleja y nos enseña acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él está representado ahí. Entonces veamos, el altar le dijo el Señor a Moisés que tenía que hacerlo de madera de acacia. Le dio las medidas, le dio 45 centímetros de ancho, 45 centímetros de largo y le dio 90 centímetros de alto. Y luego le dijo que le hiciera unas argollas de oro. Aquí vemos, aquí tiene 4, pero originalmente yo tengo otra ilustración donde muestra que son dos argollas, donde iban a ponerse las varas con las cuales iban a cargar el altar, porque ese altar tenía que ser movible. Las varas también eran de acacia, de madera de acacia, pero todo después de haber sido hecho tenía que ser forrado con oro y oro puro. Aquí podemos ver detalles muy interesantes. Déjenme ver otra ilustración que tenemos aquí. Y esta lectura que vimos en este video está basada en Éxodo 30, para que usted lo apunte, Éxodo 30, del verso 1 al verso 10. Y aquí es donde el Señor le dijo que haría un altar para quemar incienso. Entonces, ¿para qué servía el altar? El altar servía para quemar incienso delante de la presencia del Señor. La madera representa la humanidad de Jesús, porque dice la Biblia que tenemos un tal sumo sacerdote, supremo sumo sacerdote, que tomó un cuerpo como el nuestro. Él nunca pecó, pero fue tentado en todo. Él sufrió, Él comprende cuando estamos tristes, Él comprende cuando nos sentimos desanimados, Él comprende cuando nos sentimos rechazados, Él comprende cuando nos sentimos fracasados. Él nos comprende en todas las áreas de nuestra vida, porque Él vivió como nosotros. Es más, dice que siendo un rey glorioso, todopoderoso, se hizo hombre y como hombre se hizo siervo. O sea, él no vivió con lujos en esta vida. Dice la Biblia que en algunas ocasiones algunos le dijeron: maestro, ¿a dónde vives? Maestro, ¿a dónde moras? Y el Señor le dijo: mira, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. O sea, el Señor se despojó de todo. Pero ¿sabes para qué? Para darnos riqueza. Pero no estamos hablando de una riqueza material. Estamos hablando de una riqueza espiritual. Una riqueza para tu alma, una riqueza para tu espíritu, una riqueza para tu cuerpo, para que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dijo que si tenemos que vestir, si tenemos que comer y si tenemos un techo, que nos conformemos y que le demos gracias a Dios con lo que tengamos. Y si el Señor te quiere prosperar, porque la prosperidad viene, la prosperidad quiere decir cuando el Señor te da lo que necesitas y el Señor quiere prosperar tu mano, lo que necesitas va a abundar. Eso es prosperidad. Si el Señor quiere prosperarte, pues en buena hora. Pero el Señor nunca se comprometió contigo ni conmigo que seríamos ricos en esta tierra. Lo que Él sí se compromete con nosotros es lo que dijo el rey David. El rey David dijo: yo he sido joven
y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces el Señor sí se compromete en darnos lo que necesitamos. Pero cuando vemos el altar que era de madera de acacia, muestra la humanidad de Jesús, pero dice que era forrado de oro puro. Entonces eso representa la divinidad de Jesús, porque a pesar de que Él fue hombre, a pesar de que Él caminó entre los hombres, Él nunca dejó de ser Dios. Pero dice la Biblia que siendo Dios, no se aferró en ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, y como siervo se humilló a morir en una cruz, lo cual morir en una cruz era una pena capital. Morir en una cruz era deshonroso. Los únicos que crucificaban eran los romanos, y ellos crucificaban a los criminales. Pero el Señor tomó el lugar nuestro, tomó tu pecado, mi pecado, tomó la lista del acta que estaba en contra nuestra, la clavó en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y ahora por eso nosotros podemos ser justificados por ese sacrificio hermoso del Señor. Ahora, ¿en qué sentido el altar de incienso representa a Jesús? Veamos lo siguiente. Dice la Biblia que cuando el Señor le muestra a Moisés el altar, le dice: lo harás de madera, pero lo forrarás de oro. Y aquí podemos ver 4 cuernos. Si usted puede ver aquí en la pantalla, vemos 4 cuernos que estaban forrados de oro, y vemos aquí como una cortiza, le llama la Biblia, de oro. Y aquí vemos las argollas a donde se metían las varas para que se cargara el altar. Pero todo esto tiene un significado, porque los cuernos representan el señorío de Jesucristo. Él es rey. En la Biblia, cuando usted lee de cuernos, siempre el cuerno representa rey. Y aquí vemos 4 cuernos que representa que Él es rey de reyes y señor de señores. Pero sobre esos cuernos se ponía sangre en el altar una vez por año. Lo vamos a ver más adelante. Pero sigamos adelante y veamos algo más. Dice el verso 30 de Éxodo 4: le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Lo mencionamos. Ahí vemos el altar con las varas en esa ilustración. Pero luego hay algo interesante. En el verso 7 y 8 de Éxodo 30 dice, lea conmigo ahí, acompáñenme: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahora veamos, aquí en esta ilustración está el sumo sacerdote, que es Aarón. Él aquí está ofreciendo sobre el altar el incienso aromático al Señor. Pero ahí leíamos que él lo tenía que ofrecer 2 veces en el día. ¿Cuándo? Cuando él entraba a ministrar al lugar santo. Hemos hablado del candelero de oro. El candelero de oro tenía que permanecer prendido, encendida la llama, las 24 horas. Entonces el trabajo del sumo sacerdote era que por la mañana él llegaba y cortaba las mechas de cada una de las lámparas para que no se apagara. Y después de hacer eso, él tenía que ofrecer sacrificios al Señor, pero no era una ofrenda de un animal, sino tenía que ser una ofrenda de perfumes. Ahora, veamos algo muy interesante también, que por la noche tenía que hacer lo mismo, porque por la noche él tenía que regresar, revisar el candelero que estuviera encendido, y ofrecía nuevamente incienso al Señor. Eso representa en nosotros, como cantábamos al principio de esta reunión, cantábamos: ven, es hora de adorarlo, ven, es hora de exaltarlo. ¿Cuáles son ahora, en este día que vivimos,
las ofrendas del incienso que ofrecemos al Señor. Primeramente, la ofrenda tienes que ser tú y tengo que ser yo. Tiene que ser tu vida, tiene que ser mi vida, tiene que ser nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, porque nosotros somos la ofrenda hoy. O sea que la ofrenda de nosotros tiene que permanecer las 24 horas. Pero también representa de que nosotros, el Señor nos invita a que lo busquemos por las mañanas y lo busquemos por las tardes. Veamos algo más con respecto a esto. Dice, no ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre ese altar lo único que tenía que ofrecerse era un incienso. No se podía ofrecer una ofrenda de vegetal, no se podía ofrecer una ofrenda de carne, no se podía ofrecer sangre, no. Dice que tenía que ser un incienso y no un incienso extraño. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos seres creados para adorar a Dios, pero a Dios no lo podemos adorar a nuestra manera, no se puede. Dios tiene una manera de cómo debemos de adorarlo. ¿Y cuál es la manera que debemos de adorarlo? El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y sabe por qué nos pide el corazón? Porque en el corazón es donde guardamos los tesoros. Dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si tu tesoro está en tu trabajo, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en tu profesión, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en tu casa, en tu carro, en tu familia, en tus hijos, ahí estará tu corazón. Ahora, ¿será malo que tú ames tu familia? No, es bueno. El Señor nos manda que amemos nuestra familia, que amemos a nuestra esposa, que amemos a nuestros hijos. Es más, el Señor dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, que nos manda a que seamos buenos trabajadores. Nos manda a que seamos buenos profesionales. Lo mejor, si puedes sobresalir entre tus compañeros, hazlo. Daniel sobresalía sobre sus compañeros. O sea que sí es bíblico hacerlo. El problema está que no podemos adorar a dos señores. No podemos adorar al dinero y no podemos adorar a Dios. O adoras una cosa o adoras la otra. Y eso es el incienso extraño que muchas veces se le puede ofrecer al Señor. Algo mezclado. Algo que Dios no te está pidiendo. Entonces aquí dice, no ofrecerás incienso extraño. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice que en una ocasión se le acercó un fariseo para probarlo a Jesucristo, para ver qué decía. Había mucha gente muy malintencionada en los tiempos de Jesús y se acercaban a él para probarlo. Y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y le dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y luego añadió algo más y le dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumples estas dos cosas, le dijo, entonces cumples la ley entera. Entonces vemos que hay una manera de adorar a Dios. ¿Cómo dice? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces ese es el incienso que Dios pide. No nos pide a medias. Él te deja a ti que si tú quieres tener una casa hermosa y si puedes tenerla y tienes cómo pagarla, tenla, no tienes nada de malo. Ten lo que puedas tener, solamente no pongas tu corazón ahí. No pongamos nuestro corazón en cosas así, sino nuestro corazón tiene que estar en Dios. Así como Job, el que habla la Biblia, él era el más rico de todos los orientales, dice la palabra de Dios. Era rico impresionantemente, pero cuando el Señor lo probó y el Señor le quita primero su riqueza, le quita luego sus hijos, luego le quita hasta aún su salud, Job en todo eso no maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, yo desnudo vine a la tierra y desnudo me voy a ir.
Y dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué nos muestra eso? Que Job tenía su corazón puesto ¿en quién? En Dios, porque Dios era su tesoro. Si él hubiera tenido su corazón puesto en sus riquezas, en sus camellos, en sus vacas, en sus propiedades, en sus fincas, en sus hijos, en su familia, no hubiera podido reaccionar así. Podemos leer esa historia en el libro de Job y luego vemos cómo Job es restaurado por Dios. No entendemos por qué Dios lo probó así. Job era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre digno de imitar. Como Job, pocos. Quizá se pueden contar con los dedos de la mano. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos ser como alguien que es más grande que Job. Y ese se llama Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Entonces veamos algo más. Yo le explicaba hace un rato que el sacerdote ministraba en el templo y él tenía que ir cortando las mechas de las luces que estaban en el candelero de oro para que no se apagara el fuego. Y también tenía que añadir aceite. Pero cuando él hacía eso, luego de hacer eso, él ofrecía ofrenda al Señor por la mañana. ¿Y cómo? Y por la tarde. La Biblia dice que alguien que hacía eso era Daniel. Daniel por las mañanas abría su ventana, viendo hacia Jerusalén cuando estaban cautivos en Babilonia, y oraba al Señor. Y por la tarde hacía el sacrificio de la tarde, oraba al Señor. Veamos esto. Dice en Éxodo 30:10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Ahora notemos que todo esto era nada más la sombra. La ley no era perfecta, por eso es que ha sido reemplazada la ley por un nuevo pacto. La ley lo que la Biblia dice que es como una niñera, es como aquella persona que cuida a los niños mientras los niños crecen. Cuando los niños crecen dejan de necesitar a la niñera. Entonces la ley fue algo como una niñera que cuidó a la humanidad hasta que venía el que iba a redimir la humanidad por completo. Dice que Cristo fue crucificado y murió una sola vez. Iba a ser él puesto como una ofrenda, como un sacrificio por el pecado. Pero mientras en el altar se tenía que hacer esa representación que un día vendría el Cordero Perfecto, dice que era la única ocasión una vez al año donde se le permitía al sacerdote poner un poco de sangre sobre el altar del incienso, y sobre los cuernos que le mostré al principio ahí, se llenaban de sangre los 4 cuernos y se ofrecía al Señor el sacrificio por el pecado, que es la expiación. Y dijo, y esto se hará por todas vuestras generaciones, le dijo a Israel. Pero se tenía que hacer por todas las generaciones hasta que viniera el Mesías. Y el Mesías vino hace 2000 años. Tristemente Israel no lo recibió. Y dice en Juan capítulo 1 verso 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces Jesús se voltea a los gentiles y dice, mas a todos los que me reciban yo les doy potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces se hizo un paréntesis con Israel y se puso a Israel a un lado. No se olvidó, no se desechó a Israel, sino que lo puso a un lado y comenzó Dios a tratar con nosotros los que no somos israelitas, con nosotros los que no somos del linaje de David, pero sí somos del linaje de Abraham.
dice la Biblia. Porque los que creemos en Cristo según la fe, somos hijos de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y su fe le fue tomada por justicia. Entonces, cuando usted lee y usted abre su Biblia, en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo empieza diciendo Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que aún Jesucristo, según el linaje, era hijo de Abraham. Pero Abraham creyó y eso le fue tomado por justicia. Notemos algo más. Abraham no era judío. Abraham, dice la Biblia en Génesis, que él era de una ciudad de Ur de los caldeos. Y los caldeos era un pueblo de brujos, un pueblo de espiritistas que existía en lo que hoy se conoce como Irak. O sea que de allí el Señor llamó a Abraham. De allí el Señor llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y yo te mostraré una tierra a donde te la voy a dar a ti y se la voy a dar. ¿A quién le dijo? A tus descendientes. Y le dijo el Señor: y te daré un pueblo que será tan numeroso como las arenas del mar. Ese es Israel, el Israel que tenemos allá en el Medio Oriente. Pero le dijo: pero te daré un pueblo, Abraham, que será como las estrellas en el firmamento. Y esos somos los que creemos en Cristo según la fe. ¿La fe en qué? En el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así que ya no necesitamos ese altar del incienso, porque nuestro altar es Cristo. Me están informando que el audio está malo. No cortes, no cortes. Solo desconecta el micrófono. Desconéctalo. Solo toma el teléfono y desconéctalo así, por favor. Bueno, yo creo que aquí se ha mejorado ya el sonido. Agradezco que nos hayan dicho esa falla que hubo. Cuando suceda algo así, por favor avísenos inmediatamente. Espero que esto ha sido inmediatamente y no hayamos perdido mucho de lo que es este estudio, y espero que los que estaban al principio no se hayan desconectado por causa de esto, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque mejoramos y hemos corregido eso en este momento. Damos la gloria al Señor. Así que estamos contentos. Vamos a repetir esto por si usted no lo escuchó. También damos la bienvenida a Maynor Muñoz, que nos ve desde Guatemala. Saludos, saludos. Él fue el que nos avisó acerca del audio. Muchas gracias, Maynor. Buena observación, te agradecemos que nos hayas avisado a tiempo. Bueno, entonces estábamos viendo aquí Éxodo 30:10, y aquí dice que sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado. Entonces explicamos de que esto significaba que una vez al año se le permitía al sumo sacerdote poner sangre sobre el altar del incienso como una representación de la expiación por el pecado del pueblo. Pero ahora no necesitamos eso, porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero de Dios, el Cordero perfecto, hizo su sacrificio una sola vez por el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Veamos algo y vamos a continuar. Fíjense que el Señor quería un incienso que es el perfume. Dice en Éxodo 30:34, dice lo siguiente: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Fíjense que aquí hay una expresión muy importante.
Y dice aquí en el verso 35, y harás de ello incienso, perfume, según el arte del perfumador. Aquí están los ingredientes que el Señor dio, pero cuando dice que el perfume tiene que ser según el arte del perfumador, ¿sabes qué es lo que el Señor nos está dando la oportunidad? Es que nosotros hagamos ese perfume y se lo elevemos a Él, como decíamos al principio, amándolo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. O sea que el Señor nos da la oportunidad que nosotros mezclemos ese incienso y le ofrezcamos al Señor algo que Él le agrade. Pero tenemos que hacerlo como Él nos pide. Recordemos siempre eso. No es a tu manera. En la Biblia hablan de dos ofrendas que el Señor, una la recibió y una la rechazó. La Biblia habla de que Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, era pastor de ovejas. Y dice que él ofrecía holocaustos al Señor. Y la ley no existía. No había instrucción. Pero seguramente él había visto a su padre, a Adán, ofreciendo holocaustos al Señor. Y él decidió hacer lo mismo. Y ofrecía al Señor ovejitas, ofrecía al Señor holocaustos sobre un altar. Y el Señor lo recibía como perfume y se agradó de él. Pero su hermano, en cambio, Caín, su hermano mayor, él dijo, no, yo voy a servir a Dios a mi modo, a mi manera. Como dice la canción, ¿verdad? A mi manera. Y a Dios no le podemos servir a nuestra manera. Con Dios se hacen las cosas como Él dice. Entonces, Caín, él era labrador de la tierra. Y dice que él le traía ofrendas vegetales al Señor, le traía zanahorias, le traía tomates, le traía lo mejor de sus cosechas. Pero el Señor no se los aceptó, porque simplemente eso no era lo que Dios pedía. En cambio, Abel se humilló delante de la presencia del Señor y dijo, Señor, yo no entiendo por qué tienen que ser animales, yo no entiendo muchas cosas, pero yo voy a obedecer lo que tú quieras. Y lo que menos imaginó Abel es que eso representaba al Cordero de Dios que un día vendría al mundo. Vemos cómo la obediencia es un sacrificio de un incienso, un perfume agradable al Señor. Por eso es que es importante que obedezcamos la palabra, aunque a veces no nos guste. Porque a la carne no le gustan muchas cosas que Dios dice. Nuestra carne dice que no puede ni quiere agradar a Dios. Fíjese que una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Venir delante de Dios, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, y dice la Biblia, y Él os exaltará a su debido tiempo. Sigamos. Y ahora vamos a ver cómo la oración de Jesús era importantísima y estaba representada en el altar del incienso. ¿Sabe por qué? Porque nuestro altar se llama Jesús. Ahora el altar ya no es un altar de madera de acacia, ya no es un altar forrado de oro, sino que nuestro altar ahora se llama Jesucristo. Dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis, ¿qué dijo? Cansados, los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Pero el Señor nos enseñó cómo es el descanso en Él. Y es en la oración. Jesús oraba. Dice la Biblia, en el Salmo 141, dice el salmista, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Se acuerda de la ofrenda de la tarde que hacía el sacerdote en el altar, en el lugar santo? Pero aquí el salmista está diciendo que es la oración ahora, el incienso.
En la oración le pedimos, Señor, apresúrate. Señor, ayúdame. En la oración invocamos con todo nuestro corazón a Dios y Él nos auxilia. Por eso dice el apóstol Pablo que no nos afanemos, que no estemos ansiosos por nada, sino que pongamos toda petición delante de Dios con ruegos, con súplicas, con oración, dando gracias a Dios. Y el Señor, ¿sabe qué va a hacer? El Señor promete que Él guardará nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón. Si lo hacemos así. ¿Cómo? Orando. Veamos qué hacía Jesucristo. Ahí vemos esa ilustración. Dice la Biblia que Él se apartaba a lugares desiertos. Cuando Él predicaba y la multitud se iba, Él agarraba camino Él solo y se iba a un lugar así desierto. Ahora, ¿por qué? Porque Él es el altar. Él es el altar de oro, donde se ofrecen las libaciones, las oraciones. Él oraba y era el altar que daba el perfume al Padre. ¿Y sabe por qué oraba el Señor? Por usted también. Él oraba por nosotros. Así dice el Evangelio de Juan. Le digo, Padre, yo te ruego que ellos sean uno, refiriéndose a nosotros, como tú y yo somos uno. Yo te ruego, Padre, que ellos se amen los unos a los otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esas eran las oraciones del Señor. Entonces, dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 16, mas Él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Oraba. Él es el altar, el incienso. Por eso ese altar tenía que ser conforme a las especificaciones que el Señor le había dado a Moisés en el monte. Veamos en Mateo 14:23 dice lo siguiente: despedida la multitud, subió al monte a orar, ¿cómo dice? Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí. ¿Cómo estaba? Estaba solo. Pero él despedía a la multitud y subía a un monte. Y en ese monte se apartaba a orar. Y cuando llegaba la noche, fíjese que eso quiere decir que oraba por horas. Porque para subir el monte se necesita luz. Despedía a la multitud y oraba. Pasaban horas y horas y horas, porque dice que llegaba la noche y él estaba ¿dónde? Orando. O sea, que Él es nuestro máximo ejemplo. El Señor nos invita a que nosotros oremos, porque Él lo hacía. Y veamos este punto. Jesús nos llama a que oremos, Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Dice en Mateo 26:40, verso 41, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué dice? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no le digo que la carne no puede ni quiere agradar a Dios, pero dice que tu espíritu, tú que ya naciste de nuevo, tú que ya veniste a Cristo para que te hagan nacer de nuevo, tú tienes un espíritu vivo que está dispuesto. Y tú, amigo que me estás viendo, si no has aceptado a Cristo, acéptalo para que tu espíritu reviva y puedas tener el espíritu dispuesto, porque tu carne y la mía para nada son buenos. Y tú que tal vez estás lejos de Dios, reconcíliate con el Señor, ya es tiempo, ya. Dice el apóstol Pedro que ya baste el tiempo que pecaron, que hicieron de todo lo que quisieron, que ya baste. Es tiempo de regresar al Señor. ¿Para qué? Para que tu espíritu esté dispuesto, porque si se trata de la carne, estamos perdidos. Veamos que el Señor
o Él enseña a sus discípulos a orar. Y dice en el capítulo 6 de Mateo, versos 9 y 10, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero no es que aprendamos, está bien que lo aprendamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Ah? Como es en el cielo, así en la tierra. Es bueno que lo aprendamos, pero ese es el modelo. ¿Cómo debemos hablar? El modelo dice que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con reverencia. Fíjese que hay mucho evangélico, mucho cristiano, y todos hemos más de alguna vez escuchado estas palabras. Cuando usted se acerque a Dios, usted dígale: papito, Abba Padre. Y dicen muchos, hasta ponen el ejemplo, si su papá es el empresario, el CEO de una gran empresa, todo el mundo lo reverencia en la empresa, pero el hijo entra corriendo a la oficina. Sí, es verdad. Pero el Señor nos enseña algo, que cuando vengamos delante del Padre, dice: Padre nuestro que estás allá arriba. Nosotros estamos aquí abajo, hermano. Él está allá. Y dice: santificado sea tu nombre. Entonces, la oración, el acercarnos al Padre, no es para pedirle: ay, Señor, necesito un carro. Padre nuestro que estás en el cielo, necesito un par de zapatos. Padre, no. Tenemos que acercarnos con reverencia. ¿Y sabe con qué fin? Con que su nombre sea santificado. No para pedir cosas. Eso dice que dijo el Señor Jesucristo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que dice os serán añadidas. Ahí van tus zapatos, ahí va tu casa, ahí va tu carro, si es que el Señor así lo dispone. Pero la oración principal debe ser para que el nombre del Padre sea santificado y glorificado. Ahí dice. Aquí dice: vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Pero no en el vecindario tuyo, ¿verdad? Señor, que sea aquí en la tierra, mira que estos mis vecinos cómo se portan de mal. No. Lo que está diciendo es: vénganos tu reino, pero aquí. Porque nosotros somos rebeldes. No estamos hablando que la carne misma no está dispuesta. No estamos hablando que la carne es débil. De decirle: Señor, vénganos tu reino aquí al corazón mío, porque yo todavía soy rebelde en muchas cosas. Yo todavía, a mí me cuesta dar áreas de mi vida. Yo todavía me cuesta reconocer. A mí todavía me cuesta ser pacífico. A mí todavía me cuesta contestar bien. Señor, y comenzamos a examinarnos. Entonces decirle: vénganos tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, sea hecha aquí en mi corazón, Señor, aquí en la tierra. Que sea hecha aquí en la tierra, pero empieza conmigo. Y luego el Señor dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros, por ende también, que le digamos: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tradúzcase esto: perdona nuestros pecados. Porque nosotros somos deudores de Dios, porque dice que nosotros fuimos echados de la gloria de Dios por cuanto pecamos. Pero cuando Cristo vino, el sacrificio de Cristo nos hizo justos. Ahora podemos entrar delante de la presencia del Padre a hablar con Él con reverencia, como lo acabamos de aprender, y decirle: perdona nuestros pecados. Nosotros pecamos este día, nos levantamos, algo hicimos, o pensamos algo malo, o dijimos algo malo, de alguna u otra manera hemos pecado. Entonces perdona nuestros pecados. ¿Pero cómo? Como también nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Entonces el Señor nos dice: ustedes deben de pedirle al Padre el perdón de pecados, pero ustedes también deben de aprender a perdonar a los demás.
Porque así como nosotros pecamos contra Dios, pecamos contra nuestro hermano y nuestro hermano peca contra nosotros. Y si no aprendemos a perdonarnos, entonces estamos en un gran problema todos. O sea que debemos de aprender de nuestro Padre Celestial que nos perdona y perdonar nosotros las ofensas que se nos hacen. Entonces, ese es el modelo de la oración. Veamos algo más. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermoso lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿Sabe por qué es hermoso? Porque el Señor enseña a sus discípulos a orar. ¿Por qué no era el altar del incienso? Entonces el Señor nos invita a que nosotros oremos con ese modelo de oración que acabamos de ver. Y que cada día, cuando vengamos a la presencia del Señor, digámosle: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que nuestra oración sea para santificar al Padre. Que nuestra oración sea para que le digamos: Señor, no te vengo a pedir nada, solo te vengo a dar gracias porque puedo santificar tu nombre, porque puedo orar. ¿Y sabes qué? Dios es bueno. Él sabe de que tú tienes necesidad, Él sabe de que yo tengo necesidad. ¿Qué tal si vienes angustiado? ¿Qué tal si estás triste? Porque la Biblia dice: el que esté triste, que se encierre en el cuarto, cierre las cortinas, que apague el teléfono y que no hable con nadie. No dice eso, ¿verdad? Sino que dice: el que está triste, haga oración. Entonces, cuando venimos tristes delante del Señor, Él sabe que vienes triste. Pero tú dices: Padre, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Entonces, ¿qué crees que va a hacer el Padre? Él sabe que estás triste. Te va a escuchar y tú vas a elevar un perfume, como dice la Biblia, que el perfume lo haga con arte el perfumador. Te va a hacer tu oración con arte delante de Dios, ahí con Él. Entonces el Señor: qué rico esa oración, va a decir. ¿Y cómo vas a salir de ese cuarto? ¿Triste? No. Renovado. Vas a salir: ay, qué paz tengo, Señor. El problema no se fue, pero tengo una paz. Una paz que no entiendo. Porque santificaste y santificamos el nombre del Señor. Aquí dice en Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces hablamos de que el Padre es santificado y es glorificado porque Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando venimos delante de Él y Él nos perdona nuestros pecados, Él también se glorifica y se exalta y se santifica cuando perdonamos a los demás. Porque de lo contrario dice que no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Entonces, hermano, yo prefiero mejor perdonar una ofensa por muy fuerte que sea, pero me interesa, perdone papá, allá arriba. Ahí sí hay que ser interesado uno, ¿eh? Decir: Señor, perdóname. Sí, pero al perdonar que te ofendió, sí, Señor, te perdono, dígale. O ore por él, o vaya, o muéstrele un gesto que usted lo ha perdonado y regrésese tranquilo y va a ver la paz que va a recibir. Entonces aquí dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué clase de perfume busca el Señor? ¿Ve que el Señor no nos pide un modelo de incienso? ¿Ve que el Señor, Él dice que le demos un incienso al modo de Él? Este es el modo del Padre. Este es el modelo del incienso del Padre. Perdona y te perdono. Incienso en oración al Señor. Incienso agradable. Falta de perdón no es un incienso que el Señor pide, es un incienso
extraño. Bueno, el Señor sabe por qué está mencionando esto esta noche. Quizá hay alguien que no ha perdonado. Pues esta es la noche que tú, si no tienes a la persona ahí cerquita, te hinques ahí en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y digas, Señor, yo perdono a fulano tal. Me ofendió, me dijo cosas feas, o me hizo esto, lo otro, pero lo perdono, porque en la confesión, cuando confesamos, entonces hay un poder, porque el Padre te oye, entonces te perdona, y vas a comenzar a prosperar en todo, en tu vida primeramente como persona y en todas las áreas. Veamos algo más, y vamos a ir ya concluyendo. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. ¿En qué? ¿En dónde lo va a guardar? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esta es la enseñanza que el Señor nos ha traído esta noche. ¿Ves cómo el tabernáculo de Dios, o conocido como el tabernáculo de Moisés, cada cosa que hay en el lugar santo y en el lugar santísimo y en el atrio, tiene que ver con Jesús? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el autor del nuevo pacto. Y ahora nosotros podemos venir con toda confianza delante de Él, para bendecir su nombre y para exaltarlo. Amén y amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Solo voy a invitar a que ahí tomes un minuto donde estás y le digas, Padre que estás en los cielos, santificamos tu nombre y te pedimos, Señor, que en esta hora, en este momento, sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Que podamos ser hijos que te exaltemos, que te glorifiquemos, que te santifiquemos, que te obedezcamos, que hagamos las cosas conforme tú nos las pides, que traigamos un incienso al altar que es Jesucristo, pero un incienso conforme tu palabra, un incienso que lo hagamos obedeciéndote, que seamos hijos obedientes a tu palabra, a lo que tú nos pides, y que tú ayudes y auxilies a cada hermano que nos está viendo y que le des sabiduría, le des entendimiento, que tu Espíritu Santo muestre las áreas que ha de entregar y debemos de entregar. Y pedimos por aquel hermano en Cristo que está alejado, que se alejó por cualquier razón que sea. Yo te estoy hablando a ti, hermano o amigo, que andan lejos, que regreses al Señor ahora. Y que el Señor pueda restaurar tu corazón, restaurar toda tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Dile estas palabras: Padre, yo regreso a ti. Así como regresó el hijo pródigo. Recíbeme en casa, límpiame, ayúdame. Convénceme, Señor. Dile, convénceme para que tú te glorifiques. Dile, Señor, te doy gracias. Lávame en tu sangre. Perdona mis pecados. Estas ropas cámbialas y que yo vuelva a casa como ese hijo, el cual tú anhelas y has estado esperando. Y tu amigo, dile, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Quiero estar en tu casa. Quiero ser llamado hijo de Dios. Si hemos hecho esas oraciones con todo nuestro corazón, el Padre nos ha escuchado. Y el Señor en esta hora nos perdona. Y estamos en el altar
del incienso que es Jesucristo. Si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, y ese es Cristo Jesús. Mañana tenemos el ayuno y la oración. Conéctese a las 10 de la mañana. Así que si usted está interesado en hacerlo, contáctese con nosotros y vamos a dar instrucciones de qué se debe de hacer. Bien, buenas noches, que Dios lo bendiga. Le esperamos el domingo a las 11. El domingo vamos a estar más temprano. El domingo vamos a reunirnos la iglesia en aquel lugar tan hermoso que el Señor nos ha dado. Y lo vamos a hacer a las 8:30 de la mañana, hora noreste de los Estados Unidos. Vamos a estar, hermano, reuniéndonos por primera vez en meses que no lo hemos podido hacer. Vamos a estar en un campamento, en un lugar al aire libre. Vamos a estar entre los árboles, la naturaleza. Y ahí, como dice la Escritura, ahí el faraón no nos va a prohibir que llevemos al anciano, que llevemos al niño. Ahí vamos a ir todos. Así que si puede llevar hasta su perrito, lleve, eso sí, le pone bozal y para que esté calladito, ¿verdad? Pero aquí me están diciendo que mejor si no lleva perritos. Así que mejor nos reunimos la familia y nos reunimos para glorificar el nombre del Señor. Así que no se olvide, conéctese con nosotros 8:30 AM el día domingo. Y hay que tomar todo tipo de precauciones en ese lugar, pues estamos al aire libre, pero vamos a disfrutarlo. Usted vaya con esa mentalidad, vamos a estar delante de la presencia de Dios para disfrutar ese día. Dios lo bendiga, nos vemos el domingo y que pasen una buena noche. Bendiciones a todos.